Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es la suma de fracciones. Lo vamos a hacer por dos métodos. Una es usando el mínimo común denominador y la otra es simplemente multiplicando los denominadores. Lo vamos a hacer con un ejemplo y lo vamos a hacer para fracciones que tienen denominadores distintos. Es decir, que la parte de acá abajo, el denominador, es diferente. ¿Sí? Recordemos que arriba se llama numerador y debajo denominador. Bueno, comencemos. ¿Cómo hacemos para sumar fracciones usando el método de mínimos común denominadores? Lo que vamos a hacer es factorizar los denominadores. ¿Sí? Como son números diferentes, los vamos a factorizar. ¿Qué es esto de factorizar? Si ustedes se recuerdan del colegio, del instituto, era empezar a dividir por el número menor que me divide a mi número, ¿sí? Esto es sacarle los factores primos. Entonces nos podemos fijar que el número menor que me divide a 36 es el 2. Entonces me quedo con el 2. Lo divido y me quedo con el 18. Nuevamente me fijo cuál es el número menor que me divide al 18. Me quedo con el 2. Esto me da 9. ¿Cuál es el número menor que me lo divide? El 2 ya no me divide al 9. Entonces sigo con el siguiente más chico. ¿Sí? Después el 2, el 3. 9 dividido 3 me da 3. Y bueno, 3 me divide 3. Y esto me queda 1 finalmente. Entonces lo que vemos es que el factor 2 está dos veces. Y el 3 está dos veces. Entonces esto se escribe... Bueno, hacemos lo mismo con el 120 y el 36 me queda escrito de esta manera. Tengo dos veces el 2, entonces escribo 2 al cuadrado y el 3 está dos veces, escribo 3 al cuadrado. Hacemos lo mismo con el 120, lo factorizamos, nos vamos fijando cuál es el número más chico que me lo divide. Finalmente me queda esto y escribimos. Tenemos 3 veces el 2. Entonces escribimos 2 al cubo. El 3 figura una sola vez, entonces 3. El 5 una sola vez, 5. Entonces, ¿cuál es el mínimo común denominador? Esta sería la definición. El mínimo común denominador es el producto de todos los factores presentes en las factorizaciones que involucran a los dos números que yo estoy analizando, usando la máxima potencia de cada factor. ¿Qué quiere decir esto? Que el mínimo común denominador yo me lo voy a formar con los factores que aparecen en los dos números, pero que tienen las potencias más grandes. Por ejemplo, el 2 aparece en el 36 y también aparece en el 120, pero el que tiene la potencia más grande es el 120. Entonces, para formar el mínimo común denominador, me quedo con el que tiene el 120, que es 2 al cubo, porque 2 al cubo es más grande, o sea, tiene una potencia más grande que 2 al cuadrado. 3 es más grande que 2. Entonces me quedo con el 2 al cubo. Y así sigo con todos los factores que tenga. Y los voy multiplicando. ¿El próximo cuál es? El 3. El 3 en el 36 lo tengo dos veces, lo tengo al cuadrado. Y en el 120 lo tengo una sola vez. Entonces la potencia, esto es como tener 3 solo escrito es como tener 3 a la potencia de 1. Entonces, el 3 al cuadrado es el factor que tiene la potencia más grande, porque 2 es mayor que 1. Entonces me quedo con el 3 al cuadrado. Y luego tengo el 5, que ustedes si se fijan, el 5 lo tengo solamente en el 120. En el 36 no aparece, pero también lo tengo que incorporar en el mínimo común denominador. ¿Y cuál voy a poner? Y bueno, el único que me figura, que es el 5 como a la 1, digamos. ¿Sí? Porque en este caso, fíjense una cosa, sería como tener 5 a la 0. Y si ustedes se recuerdan, un número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, entre tener 5 a la 0 y tener 5 a la 1, 1 es mayor que 0
por lo tanto me quedo con el 5. Sería así un análisis, pero en realidad simplemente me quedo con el factor que me aparece acá, porque acá no lo tengo. Pero bueno, sería una explicación sería esa, de que en el número que no aparece es que está elevado a la 0. Y cualquier número a la potencia 0 es 1. Y bueno, y se me acabaron los factores. Tengo el 2, tengo el 3, tengo el 5 y no tengo ningún número primo más. Entonces ya tengo formado mi mínimo común denominador. Lo formé con el producto o la multiplicación de los factores que me aparecen con mayores potencias entre las dos factorizaciones que estoy considerando. Si yo hago la cuenta, esto me va a dar 360. Esto es 8, 3 al cuadrado es 9, por 5 me da 360. ¿Cómo seguimos? Acá está, 8 por 9 por 5 me da 360. Entonces, fíjense una cosa, yo tengo que resolver esta suma. En una tengo en el denominador 36 y en el otro tengo 120. Resolver por el mínimo común denominador es intentar llevar estos factores o estos números que yo tengo inicialmente a la forma del mínimo común denominador. Entonces, en el 36, fíjense que es fácil, porque si yo lo multiplico por 10, ya me queda acá formado en 360. Lo que sucede es que si yo lo multiplico por 10, lo tengo que multiplicar por 10 también arriba, para no alterar el número. ¿Sí? Porque multiplicar por 10 dividido 10, esto se me cancela y es como multiplicar por 1. Entonces no estaría alterando mi número 5 sobre 36. Entonces, esto lo hago para formarme el 360 o formarme el número que me están dando como mínimo común denominador. ¿Sí? Entonces acá era fácil. Ahora, con el 120, ¿cómo hago? ¿Cómo me busco el número que multiplicado por 120 me da 360? Bueno, lo que voy a hacer es agarrar los 360, dividirlo por el número que tengo acá, que en este caso es 120, y me va a dar ese factor. Si yo paso el 120 para el otro lado, ¿sí? Me voy a dar cuenta de que 120 por 3 me da 360. Y nuevamente, o sea, multiplico 3 arriba y abajo, para no alterar el número 7 sobre 120. Entonces, si se fijan, ya me quedó formado el 360 abajo, que es el mínimo común denominador, me quedó formado en los dos números. Y ahora realizar la suma es muy fácil, porque si yo tengo el mismo denominador, ¿cómo se sigue la suma? Si tengo el mismo denominador, mi resultado va a tener el mismo denominador. Entonces, si tengo lo mismo, el resultado le pongo debajo 360 y solo me queda sumar las partes de arriba. Va a ser 50 más 21. Me queda 71. Entonces el resultado final es 71 sobre 360. Este es el resultado por mínimo común denominador. Entonces, este es el valor obtenido por mínimo común denominador. Me lo voy a guardar en un costadito y lo voy a dejar ahí. Y vamos a seguir ahora con resolviendo esta suma de otra manera, que es multiplicando los denominadores. Este resultado lo dejo acá en un costadito para que veamos que al final me da lo mismo, ¿sí? El resultado al que voy a llegar va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo procedo en este caso? Si yo no quiero sacar el mínimo común denominador porque me cuesta factorizar, porque se me hace muy largo, porque se me hace complicado, puedo optar por hacer de esta otra forma, porque el resultado me va a dar lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mis dos denominadores y el resultado yo sé que voy a tener la multiplicación de los dos. Porque de alguna manera es como tener todos los factores que son comunes entre los dos, ¿sí? No es lo mismo que esto porque que el caso anterior, porque en este caso era el mínimo común denominador, o sea, los factores mínimos
que son comunes entre los dos denominadores. Acá le meto todos los factores de una sola vez. Eso viene a ser esta multiplicación. Entonces, fíjense, yo multiplico los dos denominadores. Esto me va a dar 4320. Si quieren lo resuelven, o sea, si yo hago 36 por 120 me da este número, 4320. Y si no, lo puedo dejar así. Porque en definitiva voy a ver que en la cuenta que voy a hacer me va a terminar quedando simplemente este número con el primer factor y este otro número con el segundo factor. Ahora se van a dar cuenta a qué me refiero. Yo lo resolví. Puse 36 por 120. Me queda 4320. Entonces, ¿ahora qué hago? Tomo los 4320, divido por 36 en el primer factor y multiplico por 5. ¿Sí? 4320 dividido 36 por 5. Más el segundo término es 4320 dividido 120 por 7. ¿Sí? Este número, fíjense que es 36 por 120. Entonces, si yo lo hubiera dejado como la multiplicación, el 36 con el 36 se me va y arriba me queda 120, en este caso. Y en el segundo término, el 120 se me va con el 120 y me hubiese quedado 36. Es lo mismo, o sea, si ustedes hacen esta división ahora, hacen 4320 dividido 36, les va a dar 120. ¿Sí? Y les va a quedar así. Y bueno, ahora no me queda más que simplemente resolver la cuenta. Eso es todo. Resolvamos la cuenta. Si yo hago 120 por 5, me va a dar 600. Y si hago 36 por 7, me va a dar 252. Y debajo mantengo el mismo denominador, 4320. Entonces, simplemente me queda sumar la parte de arriba. Esto me da 852 sobre 4320. Pero fíjense que yo lo puedo simplificar, ¿sí? Porque son los dos divisibles por 2. ¿Cómo lo sé? Porque son el último número que tienen es par. Entonces los puedo dividir por 2. Y hago eso. Entonces simplifico, divido por 2. Arriba me queda 426, debajo 2160. Nuevamente el último número es par. Puedo dividir por 2 otra vez. Arriba me queda 213, debajo 1080. Ahora, este termina en 3, entonces ya no lo puedo dividir por 2. Me fijo si lo puedo dividir por 3. Efectivamente lo puedo dividir por 3. Esto me va a quedar 71. Y debajo también lo puedo dividir por 3. Y me queda 360. Y fíjense, me queda, en definitiva, 71 sobre 360. Lo mismo que había obtenido por el otro método. ¿Sí? Tengo exactamente lo mismo. Ustedes elijan la forma que les es más fácil o la que les enseñaron en su curso y tienen que usar. Espero que les haya servido. Y bueno, si les gustó, me regalan un me gusta y nos vemos en la próxima. Chau, chau.